Volvemos con Macondo. Gracias a todos y todas los que nos están acompañando. Sigan haciendo sus comentarios, poniendo me gusta. Faltan ahí unos me gusta para la cantidad de gente que hay conectada. Ina, mientras esperamos a Marquito, pero hay que ver si Marquito le da justo para llegar o no. Esperemos que sí. Vamos a meternos ya con Argentina, que tuvo en la jornada de ayer dos hechos, quiero resaltar. Uno fue la movilización esperada de los jubilados y del miércoles posterior a la represión de la semana, de la semana pasada, pero también esta votación que se da en el Congreso de Diputados que autoriza a Milei a endeudarse en condiciones medias que secretas, ¿no? Nadie tiene los detalles de este nuevo camino de endeudamiento de la Argentina con el Fondo Monetario Internacional. Esto había merecido que un día antes, el martes, por convocatoria de la presidenta del Partido Justicialista, Cristina Fernández de Kirchner, se hubiera reunido el peronismo y hubiese emitido una declaración denunciando esto y oponiéndose, pero los votos estuvieron para... mirá Marquito Teruggi, Ahí está Marquito él, Teruggi. él dijo que iba a estar y cumple. No, 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 no. Pero ahora está ¿está? Cumple congelado, pero cumple. Vamos a seguirle, Ani. Bueno, no, bueno, pero lo estamos viendo. Y ya estamos en contacto, creo, sí, estamos en contacto con Hernán Letcher del Centro de Economía Política Argentina, magíster en Economía Política por Flaxo. Bienvenido, Hernán. Gracias por acompañarnos acá en Macondo. Otra vez, Argentina recorre el camino de ir a pedir plata al Fondo Monetario Internacional. Otra vez y otra vez por montos que parecen ser medios astronómicos en relación con los préstamos que habitualmente piden los países al fondo, ¿verdad? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto estar con ustedes. Otra vez sopa, podríamos decir, como se dice aquí en la Argentina, porque la Argentina recurre al fondo, aunque uno podría decir que hay algunas características diferenciales respecto de otras llegadas al fondo, en el sentido de que eh, el eje principal de esta llegada al fondo, si bien es obviamente un problema entre la oferta y demanda de dólares de la economía argentina, tiene que ver con una intencionalidad manifiesta de Milei de sostener un nivel de tipo de cambio que tiene hoy la Argentina que no se condice con el tamaño de su economía. No quiere hacer una corrección de tipo cambiaria porque básicamente por el tipo de price setting, la forma de formación, del proceso de formación de precios aquí en la Argentina, si hace una corrección cambiaria le va a pegar en precios y su agenda económica, diría, la política económica hoy en la Argentina está subsumida a cualquier cosa que tenga que ver con las elecciones próximas del próximo octubre. Dicho de manera sencilla, Milei no tiene ningún interés en avanzar en las cosas que había dicho que iba a hacer y que, si querés, arrancó haciendo al inicio de su mandato, sobre todo en el aspecto cambiario, porque no quiere poner en jaque algo que considera que en las condiciones actuales le va a dar garantías de victoria, que es cómo está viviendo hoy la economía en la Argentina y cómo está viviendo relativamente la gente. En general las encuestas le dan aceptación popular relativamente significativa, con lo cual quiere de alguna manera congelar esta foto y los dólares del fondo son imprescindibles para sostener algo que acá denominamos puentes, para tratar de ir sorteando los dólares que no genera la propia economía con dólares que los manoteo de algún lado. Los manotearon del blanqueo y son dólares de la gente común y de a pie, los manotearon del repo con bancos y ahora le toca, si se quiere, al Fondo Monetario Internacional. Hernán, ¿cómo estás? Primero queremos saber si me escuchan bien. Bien. Escuchamos bien, a vos y a todo México. Y a todo México que está en ese Todo el aeropuerto de Ciudad de México. Sí. Sí, es un aeropuerto pequeño con poca gente, sobre todo. Sí
si mira al mediano plazo o pensar en la proyección de la economía argentina de cara a pagar esta deuda, ¿esto sería el último cartucho que le queda a Milei para sostener el dólar así como lo está sosteniendo? Y luego de alguna manera hay un inevitable proceso de, no sé cuál sería la palabra, sinceramiento, agotamiento de dólares, porque si ya lo del blanqueo no está más para sostener el dólar y ahora viene este ingreso del fondo que seguramente se mantenga para esta misma dinámica, luego, ¿qué sigue? Sí, no sería tan fatalista en el sentido de que el gobierno, en primer lugar, es muy consciente de esto, con lo cual debe estar pensando en cuál es el puente siguiente. En su cabeza originalmente tenían previsto que el puente siguiente fueran las inversiones externas, que a la usanza de lo que dijo alguna vez Macri, vos te acordás, ustedes probablemente recuerden, la lluvia de inversiones. Bueno, acá no usaron ese término, pero de alguna manera decían, bueno, vamos saltando estos obstáculos, lo que viene va a ser inversión extranjera directa. Te diría que ahí hay una gran luz amarilla por dos razones. Una que tiene que ver con el devenir de las acciones del propio gobierno. Es decir, hay una parte del gobierno que dice, eso no está pasando porque no levantamos el cepo, con lo cual hay que levantar el cepo para llegar a ese próximo puente. Y hay otra parte de la biblioteca, o si querés, del gobierno, que sostiene, o la realidad en realidad lo sostiene, es que en las condiciones actuales es difícil que lleguen las inversiones. De hecho, se están yendo inversiones de vaca muerta, lo cual es francamente muy llamativo. Probablemente haya una conjunción de razones detrás de eso. Probablemente para invertir, quizás están viendo que en el Estados Unidos de Trump puede ser más interesante alguna otra inversión y quizás se orientan ahí y dicen, bueno, esperemos un cachito. Pero el contexto, la verdad, lo que indica es que no están llegando inversiones a nuestro país, con lo cual hay un problema para esos puentes que el propio gobierno plantea. Los dólares de blanqueo no se acabaron, así que tienen todavía un changüí ahí. Pueden o tienen margen si desregulan acá en la Argentina, por la historia del 2001, los créditos en dólares solo se pueden otorgar a aquellos que tienen flujo en dólares, es una restricción importante en términos cambiarios. Podría flexibilizarse esa norma y entonces ahí hay una parte de los ahorros de los argentinos que todavía serían prestables, pero bueno, es recorrer el camino no digo que vaya a repetirse, ojalá que no, pero es recorrer el camino de lo que sucedió en la década de los 90. Eso fue, y cada vez se parece más a la década de los 90, diría todo este contexto. Con lo cual hay mucha agua bajo el río también. El Fondo Monetario te puede dar, acá hay un gran debate en este momento respecto de cuánta guita te van a dar. Si te dan 30.000 millones es una cosa, si te dan 20 es otra, si te dan 10 es otra, si te dan 5, y si te dan 5 es muy complicado. Con lo cual, hay mucho debate respecto de qué te pide el fondo y cuántos dólares te da. En el día a día, a ver, digo, es un desfiladero finito. Ayer se votó el DNU por 129 votos. Si uno de los que votó a favor votaba en contra, o se abstenía y se salían 128 votos y no se votaba, o sea, no se aceptaba ese DNU, hoy y mañana ibas a tener un escenario de inestabilidad cambiaria fenomenal. Hoy se acomodaron un poquito los dólares porque se votó, pero un poquito. Ahora, de nuevo, estás en un límite muy finito. Lo digo porque uno intenta hacer un análisis más generalizado, pero también es nuevo. Brasil te ayuda porque está apreciando. Casi que cualquier cosa que pasa te puede pegar y te puede pegar mal en el escenario que estás, porque el gobierno está muy finito. Vende 500 millones de dólares y tenés vendió 1.000 millones en las últimas 5 o 6 jornadas hábiles, y es un debate muy importante. ¿Qué pasa con este tipo de cambio, no? Hernán, muchísimas gracias por estar aquí. Un placer charlar contigo siempre. Una pregunta que te voy a hacer desde quizás una absoluta ignorancia económica, pero está bien, tenemos
todas estas dinámicas, ¿no? Hay falta de liquidez, no hay dólares, la situación está al límite. Y después vemos que el fondo, ¿no? Sabemos lo que ha representado en la historia argentina y lo vemos como un demonio, ¿no? Que no se puede endeudarse con el Fondo Monetario Internacional. ¿Cuál, en la situación actual de Argentina, existe una alternativa al Fondo Monetario Internacional? ¿Cuál sería si el Banco del Desarrollo de BRICS es una alternativa? Si China lo podría hacer, si la decisión de contraer deudas con el fondo son puramente ideológicas o es que no existe en el mundo otras herramientas. ¿Y podría el país no pedir más préstamos? Está muy bien. Las dos preguntas son no solo muy atinadas, sino son como el quid de la cuestión, la centralidad de la cuestión. La primera, en realidad respondo la segunda. El problema del crédito que está gestionando hoy el gobierno es el para qué. Sí, después podemos discutir, pero yo no soy de aquellos que dice pedir plata está mal, per se. No, no. Esperá, veamos. Ahora, ¿para qué pide plata el gobierno? Pide plata para sostener una especie de olla a presión, un tipo de cambio que le hace creer a la gente que tiene un nivel de vida que cuando básicamente devalúe, probablemente después de la elección, se dé cuenta que es una estafa. Es decir, hoy es más barato irse de vacaciones a Brasil que quedarse en la Argentina. No tiene sentido. No tiene sentido. O sea, están pidiendo dólares para sostener un modelo económico que no resiste. Esta es la primera cuestión. Entonces, eh, digamos, hay un error en la razón principal de por qué se recurre al Fondo Monetario. Mi diferencia, el problema es el modelo, diría. Mi diferencia central es, antes que ir al fondo, es con el modelo económico de Milei. La segunda cuestión es, bueno, y con otro modelo, ¿vos sería bueno, útil financiarse y tenés otras alternativas? Ahora sí, yendo a la pregunta 1. Sí, de hecho, desde, si querés, la mirada más peronista, en la que yo me siento representado, nosotros venimos sosteniendo, a diferencia de Milei, aunque él se comporta de esta forma, nosotros venimos sosteniendo que el problema es de restricción externa, es decir, te faltan dólares. Y para eso es necesario que vos tengas una política de mediano plazo que te garantice inyección de dólares y que eventualmente consigas financiamiento para mejorar esto. Es decir, si yo consigo dólares, por ejemplo, para financiar un gasoducto que me va a inyectar nuevamente dólares, bueno, eso es otra cosa. De hecho, les doy un dato, pero es brutal. Si Milei no hubiese tenido el gasoducto que él suspendió, pero que hizo la gestión anterior, hoy las reservas netas serían, escuchen bien, de más de 15.000 millones de dólares negativas. Si ya se hubiese caído el modelo económico, no digo el gobierno, el modelo económico no se hubiese podido sostener. Bien, eso era una modificación estructural en el sentido de lo que la Argentina tiene que resolver. El modelo Milei va en el sentido contrario, votan una ley como el régimen de grandes inversiones que lo que dice es, cuando vos exportes vas a poder usar los dólares sin necesidad de liquidarlos en la Argentina. Pero maestro, si yo tengo problemas con la economía argentina, con los dólares que no tengo, ¿cómo te voy a dar libertad para que hagas eso? Es una locura. Es decir, Milei está jugando a que incluso con las posibilidades en materia de recursos naturales que tiene, gracias a Dios, la Argentina, los podamos hipotecar y no resolvamos los problemas estructurales de la economía argentina. Si la Argentina, supongamos, recurriera a los BRICS, al banco de los BRICS, para financiar alguna obra de ese tipo, bueno, es una discusión interesante. Ahora, cuando asumió Milei, lo primero que hizo fue irse de los BRICS. Cuando la Argentina estaba discutiendo incorporarse oficialmente a ese conjunto de países para poder recurrir al Banco de los BRICS, porque tenía prehablado la posibilidad de algún financiamiento en el sentido de lo que estoy planteando, o para financiar exportaciones con países, no sé, con Brasil, qué sé yo, o con Brasil con moneda real peso. Bueno, hay un montón de políticas que podías hacer para ayudarte a administrar mejor, hasta que tengas una inyección de dólares significativas, este proceso. Milei rompió todas, puso bombas en todas. Y ahora
termina pidiéndole la escupidera al fondo. Es muy interesante hacer la película porque ahí uno entiende y dice, no es que llega al fondo, porque se hizo un montón de cosas para que terminara así. Algo parecido a los errores que cometió, si querés muy entrecomillados, porque creo que son decisiones que hacen ganadores y perdedores, y creo que hay intencionalidad, pero que cometió Macri para terminar también en el fondo, en un esquema donde podemos encontrar diferencias, pero que en última instancia no tiene tantas diferencias, ¿no? Bueno, Hernán, yo te iba a preguntar eso, porque como usted que uno se va volviendo viejo, aunque no quiere, y va viendo cosas en Argentina que tienen como a veces como sabor a lo mismo. O sea, ¿en qué se diferencia esta estrategia de Milei de ir a recurrir al fondo para mantener un tipo de cambio medio ficticio que permite además una cierta capacidad de consumo también un poco irreal, y además hacerlo con intenciones electorales porque tiene las elecciones de medio término en unos meses, con la estrategia que utilizó, por ejemplo, el menemismo para sostener la convertibilidad, que terminó estallando, privatizando, en fin, o el macrismo para pedir un préstamo de última instancia de 50.000 millones de dólares para llegar a una elección en mejores condiciones. ¿En qué se diferencia? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué elementos tiene en este momento la derecha argentina para pensar esta vez termina distinto? Hablo un poco de qué se diferencian y en qué se parecen. La verdad que la experiencia Caputo 2025 se parece más al menemismo que al Caputo 18. ¿Bien? Es decir, me está mirando por el espejo retrovisor su propia experiencia y, eh, y diría que eligieron un recorrido más parecido al de la década de los 90, con algunos matices. Por ejemplo, en la década de los 90 vos arrancás este proceso y que hace una convertibilidad con caja de conversión. Todavía la Argentina no está muy cerca por ahora de ese camino, y a mí me parece bastante distante, pero ese esquema que es muy rígido en materia de dólares, acá en la Argentina por ahora, insisto, no estás en ese modelo, pero ¿cómo se construyó? Bueno, vos tenías algunos dólares que te habían quedado del plan primavera y le incorporás dólares de las privatizaciones. Y además haces un plan Bonex. Acá hay diferencias, si querés, en esas herramientas. No tenés las privatizaciones, Por recurrís al ahora. fondo para compensar parte de eso por ahora. Bueno, pero lo quiso hacer, no los estoy... no es que no lo quisieron hacer, lo quisieron, de hecho, quisieron hacerlo y no les salió, ¿no? Entonces estoy yendo a los bifes, pero si querés, cuando en la intencionalidad era más parecido incluso a los 90 que lo que termina siendo en la práctica, porque las privatizaciones no le salieron, también tenías empresas que podías vender en la década de los 90, quizás en términos de dólares podían significar, y una economía más chica, que para una caja de conversión te significaron muchos dólares, 5.000 millones de dólares, una caja de 10 fue la mitad, hoy no te serviría tanto, pero bueno, no importa, esos son matices muy, muy específicos, pero no tuviste las privatizaciones, pero tuviste, no sé, el blanqueo, ¿se entiende? Pero la lógica es la misma. Yo agarro dólares de algún lado, en la década de los 90 usaste los dólares de la gente, por eso terminaste mal en el 2001. Por ahora no estás usando los dólares de la gente, salvo los del blanqueo. Pero bueno, se los estás prestando a, a sectores que tienen capacidad de repago eh, porque tienen flujo en dólares, y además la mayoría sigue estando en los encajes, con lo cual no estás en el escenario, o sea, si querés estás en el escenario de la década de los 90, de mediados de los 90, pero no de finales de la crisis, pero estás recorriendo ese camino, es decir, muy parecido. La diferencia con el Caputo del 18 fue que Caputo en aquel momento para inyectar dólares hizo una bicicleta más tradicional, y lo que hizo es que entraron dólares tipo golondrina, digo, dólares para desarmó todas las restricciones al inicio, y entonces lo que te entraron fueron dólares que, nada, se fueron acumulando en el 16 y el 17, pero cuando olfatearon que la cosa no iba, se fueron todos. Y tuviste que recurrir al fondo ya en una situación crítica para darle salidas a esos dólares. Ahora estás recurriendo antes, y la verdad que no tenés demasiados dólares de lo que puede ser de inversiones financieras. No tenés ese flujo. El Caputo aprendió que eso era muy volátil. Y además tenés cepo. Es decir, pero de nuevo, la orientación no es muy distinta. Es decir, cómo está pensado y a dónde quieren llegar es más o menos igual.
en la práctica, también no es la misma Argentina en los 90 que en el 18 que ahora, pero en la práctica la orientación no tiene grandes matices. Hernán, una última pregunta por mi parte de carácter quizás más social que económico, pero me gustaría saber tu visión, ¿no? Porque estamos viendo estas manifestaciones de los jubilados todos los miércoles, cómo están siendo reprimidas, toda la criminalización de la protesta, todo ese protocolo represivo que está desplegando Patricia Bullrich, el endeudamiento, el empobrecimiento, unas reminiscencias a la época de los 90, a la convertibilidad y todo lo demás. ¿Por qué Milei mantiene consenso? Porque parece que sigue manteniendo consenso. Porque tiene el tipo de cambio pisado. Sencillo. Evidentemente hay una parte importante de la aceptación social que tiene que ver con haber controlado en parte, con muchos asteriscos, pero la inflación y dar cierta estabilidad económica que para una parte de la sociedad, bueno, lo percibe como muy positivo. Y creo que tiene que ver con eso. Es decir, por eso hago tanto hincapié en que es una olla a presión, porque tiene una fecha de vencimiento eso, no resolvieron los problemas de fondo. No es que la economía argentina ahora o en el semestre que viene va a tener 30.000 millones de dólares adicionales y entonces todo esto que hicieron lo garpan y todo camina. No va a pasar. Con lo cual, lo que están haciendo es tratando de mostrar a la sociedad que puede tener un nivel de vida y se puede ir a Brasil. De hecho, a ver, el que gana hoy en la Argentina, no sé, no lo quiero decir en dólares porque quiero hacer un cálculo en pesos. El problema que, qué sé yo, que gana buena plata, 10 millones de pesos acá, que es un salario muy importante, que tiene capacidad de ahorro, puede vivir con 2 o 3 millones y ahorrarse, no sé, 5, 6, 7 millones. Ese ahorro medido en dólares, como no podía antes comprar el dólar oficial y tenía que ir al paralelo, y al paralelo bajó de precio casi, o está un poquitito más arriba que cuando Milei asumió, pero muy poquito. Ese ahorro medido en dólares al dólar que tenía el acceso la persona para atesoramiento, prácticamente se duplicó. Entonces, bueno, hay una parte de la sociedad que está contenta con eso. El problema es que el que consume todo no le cambia, al contrario. El problema es que los precios sí se dispararon, incluso se dispararon en dólares. Con un agravante, además, todo este modelo, yo no lo dije, pero es bien importante, le pega muy mal a la industria. Con lo cual todos los días tenés un problemita, porque echaron acá, echaron allá, cerró una fábrica, cerró la otra. Claro, hoy salió desocupación. La desocupación no da 20, pero se incrementó de manera significativa, incluso se precarizó mucho el trabajo. Bueno, es un proceso que también vivimos en la década de los 90. En la década de los 90 hay que mirarla porque hasta que no estuvo el estallido, digamos, financiero y cambiario del final de la década, Menem ganó las elecciones del 95, ¿eh? Y la gente se enojaba, y yo igual ganó las elecciones. Con esto no estoy diciendo ni que gane Milei estas elecciones, ni renueve en el 27, no estoy diciendo eso, los procesos son distintos y en general más acelerados, pero, eh, pero mientras no haya efectos sobre la vida económica, yo creo que va a sostener niveles de aceptación popular. Yo no me anoté ni al inicio de la gestión de Milei, ni ahora en aquellos diagnósticos que dicen mañana el gobierno tiene las horas contadas. Una cosa sí es que se le dio vuelta el reloj de arena. Como dijo Cristina, eso sí suscribo, porque ahora, a diferencia del año pasado, Milei empezó a hacer cosas que es como un mortal más. El año pasado eh, eh, daba la impresión que todo le salía bien. Y que entonces vos cuestionabas y le recortaba a los jubilados, pero nadie le importaba nada. Bueno, ahora no es tan así, ¿eh? Ahora reprimen a los jubilados y hay buena parte de la sociedad que se enoja, se hace lo de la cripto, muchas cosas autoinfringidas, pero es como un mortal más, ¿no? Y la discusión ya es distinta, pero eso es haberse dado vuelta al reloj de arena. No significa que mañana se pueda, ya está, que tienen las horas contadas. No suscribo eso. Sí reconozco que está siempre en un desfiladero muy finito. Y pongo el ejemplo de lo que pasó ayer, ¿eh?
en lugar del 129 eran 128 y hoy estamos discutiendo y me están preguntando otra cosa. Así que esa es la realidad argentina a estas horas del día jueves, diría. Hernán, no nos queda tiempo, pero antes de despedirnos me gustaría que, por lo menos en unas líneas, me pudieras tratar de responder. ¿A cuánto aporta esta situación, esta aparente división que existe dentro del peronismo, estos enfrentamientos a veces da la sensación, ¿no? De entre Cristina y Axel Kicillof, las dificultades de las organizaciones más tradicionales como la CGT para convocar a las movilizaciones, o sea, todo ese especie de fraccionamiento de la oposición. Y si afecta, que debe afectar mucho, ¿qué perspectiva le ves a eso? ¿Si van a ir confluyendo porque los va a unir el espanto? ¿O te parece que es un tema de más largo aliento este proceso de división? No creo que una el espanto al peronismo. Creo que es un proceso donde el advenimiento de Milei puso nuevos desafíos sobre la mesa y el peronismo está reconfigurando algunas discusiones, pero yo creo que va a terminar haciendo síntesis. Ahí me parece que hay que plantear algunas cosas, porque también un aprendizaje de lo que fue la gestión anterior, es decir, la de Alberto Fernández, deja esa experiencia para el peronismo. No puede haber unidad sin tener en cuenta algunas cuestiones. Pongo un ejemplo muy concreto, que suele plantearlo Cristina, pero está vinculado con esta cosa de armar las listas. Porque no es el armado de las listas por los protagonismos. Es el armado de las listas porque ayer, por ejemplo, los 4 diputados de Catamarca no vinieron a votar. Y son peronistas, supuestamente. Bueno, votaron el RIGI, votaron la ley base. Bueno, el peronismo tiene que decidir qué es. En eso yo suscribo y me parece que tiene que hacerlo y hacerlo. Y esa discusión es una discusión que tiene que ser muy vehemente, ¿eh? Y además, yo ahí tomo partido. La discusión del peronismo no puede ser un peronismo disciplinado del sistema como le gusta a Pichetto. Eso no es el peronismo. ¿Bien? Entonces, el peronismo tiene que ser revolucionario. Si tiene vocación de poder, tiene que ser para poder transformar la realidad para bien de los argentinos, no para acomodarse. Eso es la casta, no tiene nada que ver con eso. Entonces, en ese sentido, yo tengo muchas expectativas positivas hacia adelante, porque creo que es una discusión intensa, pero creo que se va ordenando en esa orientación que les acabo de decir. Y creo, bueno, es por empatías, por conducciones y demás, yo confío mucho en Cristina, se los digo con total honestidad, porque me parece que, por suerte, tenemos una dirigenta de ese calibre que ayuda a que ese proceso se dé. Yo viví la década de los 90. En la política era mala palabra. Y todavía hoy algunos libertarios dicen, porque el peronismo en los 90, bueno, libertario no, porque en general lo reivindican, pero cuando le quieren pegar al peronismo, le pegan a la década de los 90, en la que ellos se parecen, pero te la endilgan a vos. Y decís, no, pero yo no, nada que se parezca a los 90 debería tener que ver con el peronismo. ¿Bien? Entonces, cuando veo a algunos actores de los 90, planteos de los 90 dentro del peronismo, ahí hay un problema. Y creo que ese tiene que ser el debate que conduzca a un espacio político con vocación transformadora. Hernán, muchísimas gracias por tu tiempo y por este espacio en Macondo. Siempre es un placer, como te lo he dicho, y bueno, esperamos volverte a ver en otras ocasiones. Un abrazo grande para ustedes. La próxima pongo el celular de costado, así se ve un poco mejor. Me hago cargo. Buena idea, buenísima. Abrazo, chao. Llegó, bueno, pero... nosotros vamos a ir. Llegó el buen amor en un momento. También. Me llegó el buen humor y no, la llegó, buena idea también. Le llegó la buena idea en el momento oportuno. Bueno, Ina, Marquito se conectó muy poco, pero... de Marco Teruggi también llegará en 2 horas en el momento más oportuno. Bueno, pero un poquito estuvo y alguna pregunta hizo.
¿no? Un poquito estuvo... Alguna pregunta hizo y le mandamos un abrazo a distancia y esperamos volverlo a ver el jueves que viene. ¿Cómo no lo vamos a ver? Lo vamos a ver, sí. Que viaje menos, que viaje menos. Ah, sí, sí. Los Dice jueves, Ina, afino Génova. Hasta pronto.